Buenos días o buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Estamos ya en esta cuarta semana de preparación para la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo y hemos querido hacerlo con estos grupos virtuales donde nos estamos reuniendo para poder profundizar un poco más en esas verdades de nuestra fe. Inicio como he iniciado las otras semanas con esa frase de ese gran santo, San Ignacio de Loyola, un santo español, que dice así: no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Ante la Eucaristía, ante este milagro de los milagros, no se trata de querer saber más, de querer leer todos los tratados, no, se trata de profundizar, de gustar internamente esas verdades de nuestra fe. Bien, hemos hablado en las semanas anteriores del origen, de los nombres, de esos primeros textos de la Biblia. Hemos hablado de la Eucaristía como esa presencia de Jesús, de la Eucaristía como sacramento. Hoy quisiera hablar de la Eucaristía como comunión y como banquete. Algunas cosas ya hemos hablado un poquito, pero ahora quisiéramos profundizar en estos dos aspectos. La misa, la Eucaristía, es un memorial y es un banquete. Y como banquete es una invitación a recibir a Cristo. Cristo nos quiso dejar este memorial para que le recibiéramos a Él, para que no solo lo recordáramos, sino que lo viviéramos y lo pudiéramos recibir. Y por lo tanto, comulgar es recibir a Cristo mismo, que se ofrece por nosotros. El altar es lugar de sacrificio, pero también es la mesa del Señor. Jesús nos dijo: en verdad les digo, Juan 6:53, si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben de su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y esto, queridos hermanos, es una realidad. Si queremos tener vida, la vida verdadera, la vida espiritual, la vida de Dios dentro de nosotros, esa es la Eucaristía. Esa es la fuente, la única fuente, porque es Cristo mismo. Podemos hacer muchos rosarios, podemos hacer peregrinaciones, podemos hacer sacrificios, podemos hacer todas esas cosas juntas. Y está muy bien. Pero el valor de recibir a Cristo en la Eucaristía, no podemos cómo medirlo, ¿verdad? No hay número para decir un rosario vale 1 y la Eucaristía vale 1.000.000. No hay manera de compararlo, porque es Cristo mismo. La verdad de que Cristo vivo ahí, de una manera misteriosa pero real, está presente en la Eucaristía. Cristo nos dice que debemos tenerlo, debemos recibirlo. Y para responder a esta invitación debemos prepararnos. San Pablo nos exhorta a hacer un examen de conciencia, porque San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y es por esto que siempre la Iglesia nos ha enseñado que antes de acercarnos a recibir la Eucaristía, tenemos que estar en gracia de Dios. Es decir, quiere decir que no debemos estar en pecado mortal. Si tenemos pecados veniales, la misma Eucaristía nos los perdona. En la misa, al inicio de la misa, tenemos el momento para pedir perdón por nuestros pecados y ahí los pecados veniales nos son perdonados, recibimos la absolución del sacerdote. Pero para poder perdonar un pecado mortal necesitamos acudir a la confesión. Cuando nos acercamos a la Eucaristía recordamos esas palabras del centurión: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es cierto que ninguno de nosotros somos dignos de recibir a Cristo en la Eucaristía, pero es cierto que Cristo
ha querido quedarse con nosotros y Él nos pide y nos manda que podamos recibirle su cuerpo y su sangre. A veces podemos tener una falsa humildad de decir, no, yo no soy digno de recibir a Cristo, por lo tanto no me acerco a la Eucaristía. No, claro que no eres digno, pero por eso que no eres digno necesitas de Cristo, porque Él es el que te hace digno, Él es el que te da esa vida en la vida verdadera, en tu vida espiritual. Para prepararnos a recibir la Eucaristía se nos pide el vivir lo que llamamos el ayuno eucarístico. ¿Qué es eso? Actualmente, en las segundas normas de la Iglesia, es que 1 hora antes de recibir a Cristo en la Eucaristía, el no comer nada, ¿sí? O solo beber agua, ¿sí? Si necesitamos. Es una pequeña manera. Recordemos que antiguamente, en la Iglesia, antes del Concilio Vaticano II, en realidad el ayuno era desde el día anterior, ¿verdad? Es decir, desde la noche anterior tenía ya que prepararme, no comiendo nada, hasta la hora que tuviera la misa, ¿verdad? Las misas normalmente eran muy temprano en la mañana, ¿verdad? Parte por eso también, ¿verdad? Porque se tenía que estar en ayuno. Ahora solo se nos pide 1 hora, que es nada. Nuestras misas duran, en la semana media hora, casi del domingo casi dura 1 hora la misa, es decir, es casi nada el ayuno. Pero lo importante es esa preparación. El que yo desde antes de venir a la misa debo estar ya preparándome, es decir, quiero recibir el cuerpo de Cristo y me tengo que preparar. Y no solamente tengo que preparar mi cuerpo, sino también sobre todo mi alma, mi espíritu. Lo importante es el venir con este deseo, con esta actitud de reverencia, y por lo tanto también cuando venimos a la Eucaristía tenemos que manifestar externamente lo que nuestra alma está deseando. Venimos a recibir a Cristo y por lo tanto queremos venir con dignidad. Si es el domingo, es el día de la fiesta del Señor, queremos venir vestidos de una manera digna para poder recibir a Cristo en la Eucaristía. La Eucaristía es invitación y si estamos en disposición, siempre deberíamos participar. Si estamos en disposición, siempre deberíamos comulgar. La Iglesia nos obliga una vez al año. Los mandamientos de la Iglesia nos dicen confesarnos y comulgar por lo menos una vez, y si es posible, en la Pascua. Pero ese es el mínimo. Si nosotros tenemos la disposición, deberíamos poder hacerlo por lo menos todos los domingos si venimos a la misa, o si podemos diario. Imagínate qué regalo el poder recibir diario el cuerpo y la sangre de Jesús. Diario. Del poder asimilar y ser asimilado por Cristo diariamente. He dicho ahora el cuerpo y la sangre de Jesús y a veces nos podemos preguntar, bueno, Padre, ¿qué sucede porque solamente estoy recibiendo el cuerpo? En realidad en cada especie está totalmente Cristo, ¿sí? Por lo tanto, si yo recibo el cuerpo de Cristo, estoy recibiendo el cuerpo y la sangre, aunque solo estoy recibiendo una especie. La especie me refiero el pan o el vino, ¿verdad? Y si recibo, suponiendo que reciba solamente la sangre de Cristo, estoy recibiendo también ahí todo Cristo completo, ¿verdad? No es que Cristo no se divide, no está en pedacitos, ¿verdad? En la Iglesia, actualmente, por cuestiones de practicidad, inclusive antes del COVID, ¿verdad? Normalmente dábamos la comunión solamente ya con el cuerpo, y es cuestión de practicidad, ¿verdad? Pero no impide que en ocasiones especiales o en fiestas se pueda hacer bajo las dos especies. Ahora, en la situación del COVID, ha sido más difícil y por eso ahora solamente estamos dando, incluso en los días de fiesta, la comunión bajo la especie del pan. ¿Cuáles son los frutos de la comunión? El recibir a Cristo en la comunión. En primer lugar, acrecienta nuestra unión con Dios. Es la unión íntima con Jesús. Dice Jesús, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Es Cristo quien viene a habitar en nuestro corazón. Eso lo encontramos en Juan 6:46. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. Así como el alimento que comes diario
alimenta tu cuerpo para darte la fortaleza, también la comunión de una manera análoga, también es el que alimenta tu alma y te hace fuerte también. La comunión conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia que hemos recibido en el bautismo. La comunión es ese pan en nuestra peregrinación hasta el momento de nuestra muerte, cuando se nos dará la comunión, Dios quiera, como viático, ¿verdad? A los enfermos, cuando están ya a punto de morir, se les da la comunión y se les dice, este es el viático, este es eso que llevas tú para el camino. Cristo, la Eucaristía, que te va a acompañar en ese camino. La comunión nos separa del pecado. La comunión nos fortalece nuestra caridad y borra nuestros pecados. Es por eso que en ese gesto de amor, de venir a recibir, ese gesto de caridad, de venir a recibir a Cristo, hace que nuestros pecados veniales sean borrados. Nos preserva de futuros pecados mortales, porque cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil será que rompamos esa amistad con Él por el pecado mortal. Por eso un modo excelente de la lucha contra el pecado es la comunión. Cuando tenemos pecados, tentaciones, comulgar. Eso es lo que nos va a ayudar mucho, porque nos va a fortalecer. Estamos recibiendo al mismo Cristo, nos va a dar la fuerza. A veces nosotros pensamos, no, tengo tentaciones, no voy a recibir. No, todo lo contrario. Es el momento mejor, cuando necesitas más la fuerza de Jesús, cuando no estás en pecado mortal. La Eucaristía construye la Iglesia, fortalece el cuerpo místico, que es en verdad el cuerpo de Cristo. La Eucaristía es también un compromiso, porque es algo comunitario y de alguna manera también es una llamada a la unidad de los cristianos. Las iglesias cristianas, entre nosotros, no tenemos lo que llamamos la comunión entre nosotros. Y parte de ese llamarnos la comunión es el que no podemos compartir la comunión. Un hermano que pertenezca a una secta no católico no puede venir a comulgar en nuestra iglesia. Y nosotros no podemos ir a una iglesia protestante y comulgar allí. Porque no estamos en comunión, eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque especialmente con los protestantes, ¿verdad? Ellos no han seguido la tradición y por lo tanto han perdido la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ellos además no creen en la presencia real, ellos solamente creen en una memoria, pero no en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La Eucaristía, por lo tanto, es esa llamada a la unidad de los cristianos y también la Eucaristía es una prenda de la gloria futura, es una anticipación de la gloria celestial. Después de la consagración decimos en la misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Estas últimas palabras, ven Señor Jesús o Maranatá, que decían la iglesia primitiva, son las que nos referimos siempre a la venida final. Cristo viene en esa venida final y esta Eucaristía de alguna manera es como una prenda, una puerta a esa venida final de Jesús. La Eucaristía es por tanto como un puente en las cosas que están por venir, en esas realidades últimas, escatológicas del cristianismo. Veamos por último algunas cosas prácticas sobre la comunión. ¿Cómo recibir la Eucaristía? Antiguamente, estoy aquí enfrente de uno de los altares de nuestra iglesia, antiguamente las iglesias tenían lo que se llamaba el comulgatorio. Es decir, aquí justo, ¿verdad? Las personas se arrodillaban, ¿sí? Y aquí de rodillas había este comulgatorio que en realidad ocupaba de lado a lado toda la iglesia, ¿verdad? Solamente había unas puertitas donde el padre entraba, ¿verdad? Y aquí las personas se ponían de rodillas y aquí el sacerdote venía a darles la comunión, ¿sí? Eso antiguamente, ¿verdad? En este momento, en la iglesia actual, después del concilio, ya no se necesita, no es obligatorio hacerlo de rodillas, ¿verdad? Podemos hacerlo de pie. Incluso no es obligatorio hacerlo en la boca, podemos recibir a Cristo también en nuestras manos, ¿verdad? En esta época de la pandemia hemos tenido que recordarnos, insistir, ¿verdad?, en cómo recibir a Cristo en la Eucaristía. Tomamos una mano sobre la otra, las manos limpias, ¿verdad?, y con reverencia tomamos a Cristo en nuestra mano y lo recibimos en nuestra boca.
respetando a las personas que no quieren recibir a Cristo en la mano, ¿verdad? Respetamos lo que ellos sienten, ¿verdad? Pero Cristo ha venido para estar con nosotros y Cristo quiere quiere que nosotros lo recibamos. Somos indignos siempre, ¿verdad? De tocarlo, de recibirlo, de tenerlo dentro de nosotros, ¿verdad? Pero Él ha querido estar ahí con nosotros. Cuando vamos, después de recibir a Cristo en la Eucaristía, normalmente vamos a nuestros lugares y tenemos unos momentos de acción de gracias. Unos momentos que bien sea con el canto que estamos haciendo o bien sea en silencio, donde estamos ahí para darle gracias, ¿verdad? Más que hacer una oración vocal, más que ir a mi lugar y ahí hacer, no sé, rezar un Padre Nuestro, una Ave María, que siempre son muy buenos, ¿verdad? Pero más que eso se trata de poder hacer como que un latido, escuchar el latido del corazón de Jesucristo que entra dentro de mí y quiero escuchar su latido, su corazón. Quiero poner en sincronía el corazón de Jesús y mi corazón. Cristo que viene para estar conmigo y quiero abrir mi corazón a mi realidad en lo que está ahí en ese momento y darle gracias por ese grandísimo regalo que Él viene a darme. Esas son algunas de las pequeñas disposiciones al recibir a Cristo como comunión. Recordemos que Cristo ha venido como comunión y esos frutos de la comunión es los que me van a ayudar a luchar en mi vida contra las tentaciones, contra el pecado. Invitemos, una invitación mía a ustedes, e invitemos a todos a recibir siempre a Cristo, a estar siempre en disposición para recibir a Cristo en la Eucaristía. Venir a la misa y no recibir a Cristo es como ir a un banquete y no comer, es como ir a una fiesta y no participar, es como estar lejos de lo que Cristo nos quiere dar. Todos somos indignos, pero todos somos también invitados.